Saludos amigos y amigas. Mi nombre es Carlos Arana Basto. Soy miembro del grupo Agenda 2030. En esta ocasión vamos a hacer una presentación sobre la Agenda 2030 y sus indicadores. La Agenda 2030 tiene un conjunto de indicadores que ha sido dado por un grupo de expertos de las Naciones Unidas. Como sabemos, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 en el 2015 y a la vez delegó a un grupo interinstitucional de expertos para la elaboración de algunos indicadores y metas para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Quienes presentaron este informe en el año 2016 y que conforma o es parte, ¿no? De la Agenda 2030. Como ustedes saben, en el Perú el ente focal es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, y en lo que se refiere a la generación de la información estadística se encuentra bajo la rectoría del Instituto Nacional de Estadística e Informática, quien ha proveído, de acuerdo a la realidad peruana, los indicadores que este grupo de expertos dieron como marco general para la Asamblea Nacional, la Asamblea de las Naciones Unidas. Como habíamos indicado, vamos a tratar sobre la Agenda 2030 y sus indicadores. Como ustedes saben, la Agenda 2030 tiene un conjunto de indicadores que están distribuidos en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Siguiente. Como se conoce, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 en el 2015. A la vez convocó a un grupo de expertos internacionales para la elaboración de los indicadores, que presentaron su informe de los indicadores a seguir, ¿no?, como marco general para todos los países en el año 2016. En el caso del Perú, como sabemos, el ente focal se encuentra en el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, y como ente rector y generador de información estadística se encuentra el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI. Siguiente. El Instituto de Informática del Perú ha elaborado 5 documentos donde se da una línea de base de los indicadores que tienen a su disponibilidad, ¿no? Estas versiones o ediciones que han comenzado desde el año 2016, posteriormente sacó en el 2018, 2019, 2020 y el último elaborado hace algunas semanas al 2021. Siguiente. Nosotros hemos hecho un seguimiento de cómo ha ido evolucionando la disponibilidad de indicadores durante las sucesivas ediciones que ha sacado el INEI sobre la línea de base, ¿no? Y como podemos ver en este cuadro, del 2016, en que se tuvo 241, al 2021 se tiene 248 indicadores. Este conjunto de indicadores tienen 3 niveles, ¿no? Hay algunos que tienen información, otros están en proceso y otros todavía no se dispone de alguna información. En ese sentido, los que tienen información han pasado de 2016 de 110 a 2021 a 119. En el caso de los que están en proceso, han pasado de 101, han disminuido a 60.
y en lo que no se dispone de alguna información ni metodología. Del 2016 eran 30, se han elevado a 67. Con el objetivo de difundir la Agenda 2030, la Asociación Nacional de Centro, la ANC, ha elaborado una matriz con el objetivo de difundir ante la sociedad civil y organizaciones sociales para realizar un seguimiento de la Agenda 2030, una matriz que está elaborada en base al programa EXIT. Esta matriz está compuesta de 4 partes que la veremos a continuación. Siguiente. La primera parte tiene una información general sobre los indicadores, donde se puede dar una panorama de las 17 ODS, ¿no? Y sus respectivos indicadores y la información que se tiene hasta el momento. Como ustedes podrán apreciar, solamente tiene información hasta el 2020 en casi la mayoría de los indicadores donde se tiene información. A la vez, también hay una información de los niveles en que se ubican cada uno de los indicadores, ¿no? Si es que tienen información o todavía están en proceso o todavía no tienen información, que son parte del siguiente. A la vez, en la matriz se tiene información sobre los indicadores según su nivel. Como hemos visto anteriormente, los que tienen información, ¿no? se va a ver que están en color negro. Los que no tienen información están en color rojo, y los que todavía están en proceso de trabajar, de acuerdo a lo que nos indica el INEI, están en color ámbar. Como vemos, hay una pantalla donde podemos ver, ¿no?, el objetivo, la meta y los indicadores específicos que se tienen para el país. A la vez, en esta pantalla podemos apreciar de que podemos tener un vínculo con algún instrumento internacional, ¿no?, especialmente sobre los derechos humanos, y también con los sectores que en el Perú se ven vinculados con el objetivo específico. Siguiente. Por ejemplo, podemos observar de que hay objetivos, ¿no?, que se pueden vincular cada uno de sus indicadores con los los objetivos se pueden vincular con los instrumentos internacionales, especialmente sobre derechos humanos. Por ejemplo, podríamos decir, por ejemplo, en el caso del objetivo 1, ¿no?, por ejemplo, en la meta 1.1 de aquí al 2030, erradicar para todas las personas y en todo el momento la pobreza extrema. Actualmente se considera que sufren pobreza extrema las personas que viven con menos de $1.25 de los Estados Unidos al día, ¿no? Podemos vincularlo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no?, que en su artículo 22 dice: toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social de obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Entonces, aquí estamos vinculando ya no solamente el objetivo, sino que la meta y también el indicador específico con un instrumento de derechos humanos, ¿no? Así podríamos indicar que hay otros metas y hay otros indicadores que pueden vincularse, por ejemplo, con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? Hay instrumentos relacionados a la mujer, hay instrumentos también internacionales vinculados al medio ambiente, ¿no?, a la niñez, por ejemplo. Siguiente.
Asimismo, podemos no solamente vincularlo, la información a un instrumento. Asimismo, podemos no solamente poder vincular la información con algún instrumento internacional, sino que también con algunas políticas públicas que se dan en el Perú vinculados al indicador y el objetivo, y por qué no decir articulados con algunos de los programas presupuestales que actualmente se llevan desde el Ministerio de Economía, donde se dispone de recursos para la implementación de esas políticas públicas, ¿no? Como podemos ver en la pantalla, ¿no? Por ejemplo, en el artículo, en la ODS 1, ¿no? Sobre el fin de la pobreza, podemos tener algunos programas presupuestales, por ejemplo, el programa articulado nutricional, ¿no? El programa presupuestal reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana, ¿no? Programa nacional de apoyo directo a los más pobres, acceso de la población a la propiedad predial formalizada, reducción de vulnerabilidad y atención de emergencia por desastre, al desarrollo productivo de las empresas. Todos estos programas que están dirigidos justamente a la disminución de la pobreza, ¿no? Asimismo, podemos encontrar algunas políticas públicas que se dan en los diferentes sectores. Por ejemplo, podemos observar aquí que hay una política que se dan a través de algunos decretos supremos, algunas leyes o algunos lineamientos que se hacen a través de este sector, ¿no? Y que también tienen algunos objetivos que se están expuestos en los diferentes planes de desarrollo sectoriales que tienen los sectores. Siguiente. Posteriormente tenemos información estadística o que se tiene a disposición, ¿no? Cada uno de los indicadores. Como podemos observar, tenemos información sobre, por ejemplo, la incidencia de la pobreza extrema, ¿no? Cómo ha venido evolucionando desde el 2004 hasta el 2020, ¿no? Hay información que puede darnos una idea de cómo ha venido evolucionando la pobreza y cómo se podía trabajar este indicador para poder hacerle un seguimiento de cómo viene evolucionando, ¿no? Estos indicadores. Por ejemplo, en lo que se refiere a pobreza extrema, por las circunstancias que se está viviendo, por las condiciones de los últimos años, por la pandemia, hemos visto, por ejemplo, se puede observar que desde el año 2019 al 2020 la pobreza extrema se ha incrementado. Ha pasado de 2.9 a 5.1, lo cual ya nos puede dar una idea de la necesidad de intensificar o incrementar las políticas públicas que conlleven a la disminución de la extrema pobreza y poder así alcanzar la meta y el objetivo de poner fin a la pobreza en el Perú. Siguiente. Asimismo, en esta matriz podemos tener información sobre la metodología con la que se obtienen los indicadores que hemos mencionado, ¿no? Entonces, es esta información que, elaborada como les hemos dicho, por el Instituto Nacional de Estadística, nos plantea las características, las variables, los algoritmos que se utilizan justamente para la elaboración de los indicadores. Siguiente. Ahora, ¿con qué objetivo nos puede servir tener esta información cuantitativa, ¿no? Justamente para hacer un seguimiento de cómo viene avanzando la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Ya no solamente, como os hemos informado, ¿no? Podemos ver los números, sino que también podemos ver en qué medida se vienen cumpliendo algunos acuerdos que el Estado se ha comprometido a implementar en el país a través de algunas políticas públicas donde se van disponiendo recursos, sino que también, ¿por qué no decir cómo podemos ver
cómo ha venido evolucionando justamente esos indicadores de para poder alcanzar las metas que están expuestas o acordadas por parte del gobierno peruano dentro del objetivo de desarrollo. Por ejemplo, si nosotros cogemos el objetivo de desarrollo, se destacan, podemos ver también en este cuadro que se destacan, por ejemplo, dos indicadores importantes, ¿no? Como hemos hablado antes, de la extrema pobreza y la pobreza en general, ¿no? Por ejemplo, al 2030 el Estado había planteado como propuesta inicial, ¿no? Acabarse la pobreza extrema, ¿no? En cambio, en lo que se refiere a la pobreza en general, disminuirla a 10.9% de la población. Pero como os hemos indicado, por estas circunstancias de la pandemia, del año 2019 al 2020 ha pasado de 2.9, se ha incrementado a 5.1, y en lo que se refiere a la pobreza ha pasado de 20.2 a 30.1, lo cual vemos que hay un retroceso justamente en la lucha contra la pobreza. Entonces eso nos conlleva de que por eso nos puede servir estos indicadores para ir midiendo de cómo va avanzando la pobreza en cada uno de los indicadores, cómo viene luchándose contra la pobreza, ¿no? Utilizándose justamente este indicador. Entonces, en ese sentido, creemos que es importante tener presente esta información cuantitativa, ¿no? Y que nosotros podemos hacer análisis y comprender de cómo viene evolucionando cada uno de los indicadores del país. El siguiente cuadro, asimismo, ¿no? ¿Para qué nos puede servir la información que nosotros trabajamos a través de los indicadores? Porque podemos hacer también una interrelación y articulación con diversos objetivos, metas y indicadores que cada uno de ellos tiene, ¿no? Por ejemplo, acá ponemos el caso del objetivo 3 sobre salud y bienestar, ¿no? Este objetivo es, si muy bien, trata un tema en específico como es salud y bienestar, pero lo podemos vincular a otros objetivos. Podemos vincularlo con el objetivo 2 sobre hambre cero, sobre el objetivo 6 sobre agua y saneamiento, sobre el objetivo 11 sobre ciudades, sobre el objetivo 10 reducción de desigualdades, sobre el objetivo 1 fin de pobreza, o objetivo 4 sobre educación de calidad, ¿no? Donde podemos ver de que uno tiene dependencia o puede contribuir a que el objetivo se cumpla, ¿no? Por ejemplo, si vemos el objetivo de salud, como indicamos como ejemplo en este caso, podemos ver que el hambre, ¿no? Los déficits calóricos con los que vive la población pueden pues justamente ayudar a tener una mejor salud, ¿no? Si es que no se logra de que estos mejoren los indicadores, ¿no? Entonces, el problema de hambre, el problema de falta de agua, por ejemplo, ¿no? La salubridad que se pueda tener y el saneamiento que tenga a veces una casa también puede conllevar a que la salud no sea la mejor, la más óptima, ¿no? Y eso lo ha demostrado, por ejemplo, la pandemia, que una parte de las campañas ha sido tener, por ejemplo, lavarse las manos, ¿no? Entonces, y ha habido muchas deficiencias cuando se tiene deficiencias de agua en muchas de las localidades, en muchos de los departamentos o en las ciudades, y por qué no decir también en las áreas rurales, vemos de que esa política para poder disminuir, por ejemplo, el caso de la pandemia, no ha podido ser realmente enfrentada por estos problemas que ha habido, ¿no? Ya no solamente por cuestiones de falta de medicamentos, en medicina, sino que también por las condiciones en que viven las personas. Y eso también lo podemos ver
por la problemática que tienen las ciudades, el hacinamiento que hay en algunos lugares, ¿no? En algunas zonas, ¿no? Porque también podemos verlo por las desigualdades que puede existir y por la posibilidad de poder tener aún acceso a un servicio de salud, ¿no? Donde se vio también casos donde los que podían tener ciertos recursos podían acceder a una clínica o una atención mejor de los que no podían tener ni siquiera a veces las básicas medicinas o el oxígeno que requerían, ¿no? ¿Por qué no decir también la pobreza influyó mucho, ¿no? Que a las personas tenían que salir justamente a trabajar, ¿no? Por vivir del día a día, ¿no? Y no podían quedarse en su casa para esperar, pues, de que los periodos de cuarentena que se tuvo puedan ellos sobrevivir. Entonces, todas estas problemáticas se pueden articular y se pueden ver justamente haciendo un seguimiento de todos los indicadores. Entonces, como os hemos indicado al comienzo, toda esta información la podemos nosotros, ustedes pueden visitar la página de la Asociación Nacional de Centros, donde podemos ustedes tener también acceso a la información, ¿no? También en la página del Instituto Nacional de Estadística, y esperamos que próximamente podamos tener un aplicativo donde se pueda utilizar a través de las redes sociales la información actualizada y por qué no seguir algunos reportes que pueden hacer algunas organizaciones sobre los avances que van encontrando o los hallazgos que van encontrando sobre el seguimiento de la Agenda 2030. Conmigo será para hasta otra oportunidad, y agradecerles mucho por su atención.